último expresidente, porque el día de hoy muy temprano publicaba en su cuenta de Twitter el ex ministro Walter Ayala, quien ahora hace de abogado de Pedro Castillo, y señalaba que ante la demora que él considera es injustificada del Poder Judicial, está solicitando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su restitución como presidente constitucional y su inmediata libertad. En los próximos días, anuncia, habrá novedades y etiqueta a la presidencia del Consejo de Ministros, al Tribunal Constitucional, al Congreso de la República. Lo que hemos podido conocer del documento que se alcanzó a la comisión es que la denuncia comprende a Dina Boluarte, en tanto representante del Poder Ejecutivo, a William Zapata, José William Zapata, como presidente del Parlamento, a Javier Arévalo Vela como presidente del Poder Judicial. ¿Esto tiene alguna posibilidad de prosperar? Ninguna. Por lo siguiente, ¿no? Si lo que están planteando es una medida cautelar, en el sistema interamericano hay que diferenciar Comisión Interamericana y Corte. La Comisión Interamericana, de manera discutible en su reglamento, agregó que tenía la posibilidad de dictar medidas cautelares. Y digo de manera discutible porque tendría que estar en el Pacto de San José, y el Pacto de San José solo le reconoce jurisdicción a la Corte, no a la Comisión. Pero bueno, lo cierto es que de acuerdo a su artículo 25 ha venido dando... En principio la Comisión no está facultada. No debería, claro. no debería, pero en su reglamento se ha facultado y da medidas cautelares. Ajá. Pero la misma Comisión, en una resolución 3/2018 que recomiendo leer, a su vez se reglamenta o acota y dice, vamos a dar nuestra medida cautelar, pero vamos a señalar para qué no la damos. No la damos para casos de violación de debido proceso, porque nuestras medidas cautelares nunca pueden ver el fondo del asunto. Porque la discusión, me imagino, es que se ha violado el derecho del expresidente Castillo al antejuicio. Me corto las orejas de que esa debe ser la denuncia. Y la misma comisión ha señalado que esa materia no la ve vía medida cautelar la comisión, sino la Corte. No me sorprende porque a alguien, lamentablemente digo, porque es un gran jurista como Raúl Eugenio Zaffaroni, un gran jurista argentino, presidente de la Corte, aparecen llevándolo, y ojalá no sea que esta trayectoria de brillante jurista termine siendo una pieza, porque recordamos que este es un caso entre estados. Y está claro que hay un conjunto de estados de ideología de izquierda que vienen violando el principio de soberanía y no intervención y vienen atacando al Perú. Uno de esos estados, si resulta financiando, porque ¿quién financia la defensa ante la Comisión Interamericana y ante la Corte? Usted. Que es muy difícil, es muy costosa y muy difícil. Y precisamente por ser costosa y difícil, ¿a quién se le ocurre a usted pueda Yo estar creo detrás que tiene que ser alguno de estos partidos, de estos gobiernos que tienen esta formación de izquierda y que públicamente vienen interviniendo. Porque hay una cosa, a nosotros se nos enseña algo. Hay que tener recursos económicos. Yo diría, bueno, Zaffaroni es de Argentina, claro, y ha sido abogado de Evo Morales. Entonces, ojalá no sea así, pero lo cierto es que hace unas semanas visitó, porque no creo que sea el doctor Ayala, con todo respeto, el que debe estar viendo este tema a nivel de la comisión, ¿no? Pero, más allá de quién sea el padrino, lo cierto es que la misma comisión señala que sus medidas cautelares no son para temas de violaciones, que correcto, no son para temas de violaciones al debido proceso. Pero tampoco son vinculantes. Es decir, son recomendaciones en la práctica. Pero el Perú es uno de los estados que sí ya tiene tradición aceptando las medidas cautelares de la comisión. De acuerdo, vamos a ver. Pero en la práctica, permíteme una idea, en la práctica no funcionaría porque al día de hoy ya se ha abierto un proceso penal por corrupción, organización criminal contra el expresidente Toledo. Así que así se trajeran abajo el primer caso de conspiración para rebelión, el segundo caso impediría lo que pretende esta demanda, que primero que se le deje libre y segundo se le restituya como presidente. A Pedro Castillo. Usted habló de los presidentes y líderes latinoamericanos que están apoyando al golpista Pedro Castillo. Aquí tenemos a Andrés Manuel López Obrador, tenemos a Luis Arce
Catacora, tenemos a Gustavo Petro, presidente de Colombia, el señor Daniel Ortega, Nicaragua, Nicolás Maduro, Venezuela, Evo Morales, digamos, expresidente de Bolivia, los estamos viendo. Ahora, ¿qué debería hacer el Estado peruano? ¿Debería reaccionar o simplemente observar pasivamente lo que va a decidir la comisión? Yo creo que tiene que hacer una defensa muy vigorosa desde el inicio. Punto primero, la OEA, hace no mucho, envió una comisión de buena voluntad para evaluar si en el Perú había o no democracia, recordarás. Sí. Y dijo que había democracia y que como había democracia y fusionaban las instituciones, las propias instituciones tendrían que resolver los problemas. El Perú tenía que resolver sus problemas internamente. Entonces, no entiendo cómo la OEA ha llegado a la conclusión que en el Perú funcionan las instituciones y que el Perú está en capacidad de solucionar sus problemas, y la comisión que pertenece a la OEA pudiera decir en una medida cautelar lo contrario, porque la única manera que declaren fundada la medida cautelar contra su decisión, porque vuelvo a repetir, la misma comisión ha dicho temas de debido proceso no vemos, pero si la comisión dijese eso tendría que explicar por qué la OEA se equivocó. ¿Considera que la comisión está ideologizada, como han Sin duda criticado alguna. algunos? ¿Sí? ¿Y ese es el temor? Estoy de acuerdo con la crítica al sistema interamericano que se hace, más no a la solución que es apartarnos. Es como que Exacto. si no creyéramos en el Poder Esa era la pregunta Judicial. que le iba a formular enseguida. De hecho que está ideologizada. De hecho, porque yo preguntaría, y otros gobiernos donde ha habido graves violaciones de derechos humanos, donde la comisión ha dicho, esta boca es mía. Bueno, ¿A qué mencionábamos a Daniel presidente ha Ortega, ¿no? repuesto la comisión? Mencionamos la situación de Nicaragua, por ejemplo, y silencio algo que se le ha absoluto, reclamado ¿no? al presidente mexicano, varios expresidentes hispanoamericanos le han reclamado precisamente en un pronunciamiento que se ha hecho público que en lugar de comentar asuntos del Perú, condene una evidente dictadura con una violación la flagrante de los mayor derechos cantidad humanos. de muertos es en México, producto de narcotráfico, que es un estado fallido. Quien fue faro de Latinoamérica en cultura tiene muchos problemas internos. Pero lo cierto es que a mí lo que me preocupa es que Evo Morales no solo ha quedado en el discurso político, sino que dentro de varias causas que explican este fenómeno de violencia colectiva que hemos vivido, el más grave desde la época de Sendero Luminoso y el MRTA, hay una fuerte influencia desde Bolivia que lidera Evo Morales. Eso me preocupa porque, y ojalá Zaffaroni con el prestigio que tiene piense bien eso, ¿no? Si es que él ha firmado, no sé si él ha firmado esa demanda. Tenemos aquí el petitorio nada más. Ahora es el señor Ayala el que ha hecho circular. Aquí está el formulario de petición y aquí está el contenido. Dice demandado Estado peruano representado por el Procurador General, ¿no? Y la señora Boluarte demanda al dice Estado, que está tiene que demandar claro, al Estado demanda peruano. al Estado. Esa Pero es un situación. caso de estados donde hay que tener mucho cuidado porque, como ha reconocido la comunidad internacional, de manera indebida hay gobiernos que por ideología están violando principios que son los centrales en las relaciones internacionales, no intervención, el primero de ellos, ¿no? Claro, ahora Pedro Castillo tiene un aparato en el exterior, ¿no? En el interior y en el exterior, digamos, tiene un comité para su liberación. Él va a insistir en esto, a pesar de todo, y tiene algún respaldo, ¿no? Porque durante los meses en que fue presidente se preocupó, parece mucho, o invirtió mucho tiempo precisamente en organizar. No solo en el frente externo, yo tengo una fuerte sospecha de que todo este fenómeno de violencia colectiva es fruto de centenares de reuniones con personajes públicamente que se dio a lo largo del tiempo, que llegaban rondas, representantes de diversos sectores, que aparecen ahora liderando, si no financiando, este fenómeno de violencia colectiva. Correcto. Está Pasión Dávila, congresista del bloque magisterial, en este comité para la liberación de Pedro Castillo. Está Wilfredo Robles, abogado de Pedro Castillo. Está Jame Guamaní, exprefecta de Lima. Franco Pomalaya, digamos, ex asesor de comunicaciones del señor Castillo. Anaí Durán, ex ministra de la Mujer. Lourdes Huanca, dirigente social. Jennifer Paredes, la cuñada, hija de Pedro Castillo también. ¿De dónde viene el dinero? ¿Y cuánto tiempo más puede sostener esta defensa de Pedro Castillo? ¿Hasta dónde cree usted se puede llegar?
Es sorprendente porque tanto cambio de abogado lo que daría cuenta a nivel interno es de una precariedad más bien en la defensa de Pedro Castillo, así que no creo que sean sus recursos los que lleven ahora al frente internacional discutir la medida cautelar. Pero dentro de varias de las personas que tú mencionas, incluso no sé si el doctor Ayala, podría fallar mi memoria, hay varias personas que están investigadas. Y lo que a mí me llama la atención es que el gobierno no haya tenido la capacidad, porque hay dos temas que gatillan la reacción de los organismos internacionales. Uno es la violación de derechos humanos, pero otro es la lucha contra la corrupción. Uno de los instrumentos más importantes que ha hecho la OEA es la Convención Interamericana contra la Corrupción. Entonces, en una hora se le podía explicar tranquilamente a la comunidad internacional que las redes de negocios ilícitos que se generaron en Zarratea y que llevaron a la decisión de Pedro Castillo de intentar hacer un golpe de Estado son actos de corrupción que a este nivel están perfectamente establecidos. Dos preguntas muy rápidas antes de que nos gane el tiempo. Ha sido importante, primero, que el Pleno vote para, digamos, permitirle a la Fiscalía formular o formalizar la investigación que anunció el día de hoy. Creo que es decisivo, porque levantada la inmunidad y autorizado el procesamiento penal por el Congreso, hay un proceso penal ahora, organización criminal, un caso de corrupción, y consecuentemente eso neutralizaría no solo las acciones legales, sino yo creo que muchos de los apoyos políticos, porque una cosa es apoyar al perseguido por sus orígenes, claro, etcétera, toda esta narrativa, y otra cosa es un procesado por corrupción. Claro, el antecedente podría ser el caso del expresidente García, por ejemplo. La OEA dice que la corrupción apesta. Bueno, la corrupción tiene que apestar cualquiera que sea su color, ¿no? De acuerdo. Ahora, quería también preguntarle por las respuestas que ha ofrecido a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Es impresionante porque el señor Castillo o sus defensores, por un lado, reclaman el derecho al debido proceso, ¿no? Que se respeten las instancias, en fin. Pero cuando la señora Camones le cursa un cuestionario para preguntarle, por ejemplo, cuándo y por qué se decidió cerrar el Congreso e intervenir las entidades del sistema de justicia, quién colaboraba o cuál era el procedimiento para la aprobación de los mensajes de la Nación, para que diga si fue él o quién elaboró y redactó el mensaje del día 7 de diciembre, la respuesta de Pedro Castillo es la siguiente: me abstengo a declarar al amparo del artículo 170, numeral 6. Dice, al ser una pregunta capciosa, la califica, ¿no? Y dice, ya que no se puede determinar si mi respuesta es como imputado y testigo. Y según el artículo 139 o 138.2 de la Constitución, dice, señala que no se puede abocar autoridad ante un proceso. En fin, es la respuesta, él se abstiene, me abstengo, y es la misma respuesta en todas. Uno revisa hoja tras hoja, pregunta tras pregunta, desde la número 1 hasta la 11, es simplemente acopiado y pegado exactamente lo mismo. ¿Esto complica la situación de Castillo? Yo creo que lo complicó desde el primer día porque el derecho al silencio por cualquier motivo, si bien es un derecho humano, nunca lo puede invocar un presidente, porque un presidente tiene un deber de máxima transparencia. Siempre creo que fue un error y ahora hay una grave contradicción, porque yo que intervengo en los casos sí está contestando. Entonces el Estado peruano dirá, este señor discrimina, o sea, en unos procesos sí contesta y en otros procesos no contesta. Yo creo que para nada lo ayuda, pero bueno, no voy a juzgar su defensa y menos en público, ¿no? De acuerdo. Doctor Nakazaki, muchísimas gracias por haber estado con nosotros e ilustrarnos sobre estos procedimientos. Eso quiere decir entonces que podríamos tener a Alejandro Toledo entre los peruanos en muy breve plazo. Vamos a ver qué es lo que sucede y cuáles son las coordinaciones que se harán para que eso sea realmente así. Gracias al doctor Nakazaki. Y escuchamos ahora